Recibamos en este momento a nuestra bella amiga Alexandra Plana Díaz. Alexandra, buenas tardes. Buenas tardes, gracias profesor por la presentación. Y bueno, saludo a todos, buenas tardes. Voy a comenzar esta conferencia haciendo una pregunta que nos hacen a todos o nos hacemos todos en un momento de nuestra vida o en varios momentos de nuestra vida y que por lo general no sabemos responder. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy? Y quiero que piensen en la pregunta durante estos minutos que estaremos al aire, mientras me escuchan y escuchan un poco de quién soy yo. Crecí en una familia de autónomos, de profesionales, de comerciantes y de empresarios. Desde mis abuelos, mi abuelo materno, comerciante toda su vida, y mi abuela materna, también emprendedora. Hasta mi papá, que aunque estudió una profesión, estudió ingeniería eléctrica, él siempre se dedicó a ejercerla por su cuenta desde su empresa. Imagínense cómo crecí, rodeada de esas influencias. Crecí de una mueblería de mi abuelo, donde se vendían camas, muebles, radios, cocinas, todo, tipo bazar, esos bazares en Venezuela, donde se conseguía de todo, o tipo esos portugueses, bueno, así. Desde los 5 o 6 años, que tenía el colegio muy cerca, esperábamos que fueran las 12 del mediodía para ir a almorzar y estaba yo ahí en el negocio de mi abuelo atendiendo, detrás de mi abuelo o detrás de mi mamá, diciéndole a los clientes que entraban a la orden, ¿qué desea? ¿Qué quiere comprar? Después de ahí me iba a casa y estaba mi papá con sus equipos, con sus cables, con sus conectores, bueno, con todas esas cosas que utilizan los ingenieros. Y también nos ponía a trabajar. Recuerdo que mi papá nos ponía a limpiar los radios, nos ponía a limpiar las centrales telefónicas, todo lo que él trabajaba nos podía hacer algo. Siempre con un mensaje de que tenía que quedar lindo, que tenía que quedar bonito, que tenía que quedar limpio, que el cliente tenía que quedar satisfecho. Y luego los fines de semana o algunos días que me quedaba con mi abuela, pues mi abuela siempre estaba haciendo algo, o hacía un transporte, o vendía algo, o visitaba a las amigas para venderles. Siempre estábamos haciendo algo. Es decir, yo crecí en un núcleo de gente que siempre estaba trabajando por su cuenta, gente que tomaba sus decisiones y gente que se consideraba autónomo. Desde los 5 años, que es la edad que recuerdo, pero desde antes también era así, mi mensaje se fue creando, o en mi mente fue ingresando ese mensaje de que yo debía ser igual de autónoma y que yo debía ser igual que ellos, no tenía de otra. Incluso mi mamá trabajaba con ellos, mi mamá le administraba las empresas a mi papá y a mi abuelo. Quiere decir que no tenía para dónde agarrar. Sin embargo, en la época de la adolescencia, enfrentada y rebelde, siempre fui muy rebelde, aunque no lo crean, no quería hacer lo mismo, me quería salir de eso que me estaban vendiendo o me habían vendido durante mi vida, y decidí estudiar medicina. Decidí estudiar medicina porque mi papá no tenía ni idea de qué era eso y porque en mi familia no había nadie que tenía idea, así que no me iban a decir absolutamente nada de medicina.
Y por eso me fui a estudiar medicina. Bueno, me fui a intentar estudiar medicina, corrijo. Presenté en varias oportunidades en universidades en Venezuela y no quedé. No, no es una carrera fácil como para decir que vas y presentas y quedas. Bastante dura y bastante difícil. Y aún cuando mi interés por la gente y mi interés por el bienestar de las personas estaba latente, no era suficiente. Hay un montón de conocimientos que tenemos que tener, obviamente, para estudiar medicina. Aparte del compromiso y la vocación. Lo intenté hasta que pude. En un momento, caminando por la calle, en Caguas con mi mamá, estábamos comprando y pasamos por un instituto que es aliado del INSES. El INSES en Venezuela es para las personas que no son de Venezuela o no recuerdan, es un instituto que tiene un programa de aprendizaje. Yo ingresé al INSE por medio de esta institución que se llama Instituto Ayacucho y trabajé en una empresa grande, muy cerca, ahí en Cagua, en una empresa grande. La voy a mencionar, creo que no hay problema, es cervecería regional. Yo trabajé durante 5 años en cervecería regional y fue mi primera y más grande, y creo que hasta el sol de hoy, única experiencia laboral importante para mí. A nivel de tiempo y de trascendencia, ¿no? Y de la magnitud de la empresa. Aprendí mucho. Ahí me enamoré mucho más de los negocios. Ahí se me olvidó la medicina. Ahí entendí que mis ganas de estudiar medicina eran solamente para llevarle la contraria a mi papá. Típica adolescente que se cree autónoma. Entonces, nada, me enamoré de las empresas, me enamoré del funcionamiento, me enamoré de lo que pueden hacer, y durante los 5 años que estuve en ese intermedio, estuve estudiando en el INSE, me gradué como asistente administrativo y además estudié administración de empresas, me gradué. Justo cuando terminé la carrera, que me gradué, mi papá comenzó otra vez con ese gusanito a decirme en el oído: hija, tú eres mi hija, tú tienes que ser como yo, independiente, no puedes trabajarle a esa gente, que los cisneros no saben lo que tú vales. Eso es lo que mi papá me decía, y obvio, sí, yo lo entiendo, es mi papá, y me estaba alimentando. ¿Pero qué me estaba alimentando mi papá en ese momento? Obviamente sin querer o sin saber o sin mala intención. Está alimentando mi ego. Y, a ver, hablar del ego es muy difícil. Yo no les puedo hablar del ego desde otras experiencias, sino desde las mías. Porque no soy psicóloga y porque no tengo especialidades en el ego. Pero cuando descubrimos y entendemos cómo funciona el ego en nosotros, nos damos cuenta los errores que hemos cometido. Y sigo la historia para que me entiendan. Cuando decido retirarme de cervecería regional, de verdad, yo estaba muy contenta con mi trabajo, pero sí trabajaba mucho. Sí había aprendido mucho. Pero estaba limitada a que no podía pasar vacaciones con mi familia, no podíamos salir, me tenía que perder muchas cosas. De hecho, yo tengo en mi mente completamente nublada la adolescencia de mi hermana. Yo no me recuerdo nada. Solo recuerdo una vez que mi mamá estaba enferma y me tocó llevarla al colegio a ella. De resto no recuerdo. Les puedo decir que es un momento que yo no recuerdo porque yo estaba inmersa en mis actividades. Desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche yo llegaba y ya todos estaban dormidos, así que no recuerdo nada de ese momento de mi hermana. En fin, que cuando yo salgo de regional, salí a emprender, a ser como mi papá, pero por mi cuenta, porque aun cuando él quería que estuviera con él, teníamos visiones distintas. Él tenía la visión, sí, de hacer negocio, pero su forma. Y yo tenía la visión que me había adoptado y que había aprendido de cervecería regional, de las grandes
corporaciones, de las grandes empresas, de la producción, de los departamentos de la organización. Yo tenía otra visión y quise venderle la visión a mi papá y no me la compró. Porque somos, o éramos, porque mi papá falleció, idénticos. Idénticos. Cada quien quiere hacer lo que diga. Lo cierto es que durante los últimos 11 años yo estuve navegando en experiencias autónomas, les digo yo, mías, donde yo mandaba y donde yo siempre fui la autoridad. Obviamente aprendiendo mucho, aprendí a llevar una empresa, aprendí el funcionamiento, aprendí mucho sobre cómo se llevaban las cosas en Venezuela, aprendí lo que es el ejercicio, lo que es la práctica real de los números. Cuando puse mi primera empresa, que supe lo que era un ejercicio de ganancias y pérdidas, que cuando estudié lo vi, sí, lo supe, pero cuando lo haces en el ejercicio, que sabes lo que ganas y que sabes lo que pierdes, es otra cosa, ¿bien? No es lo mismo cuando decimos que estudiamos y que sabemos contabilidad, a cuando tenemos un negocio y vemos la contabilidad. Cuando vemos esos números, cuando vemos esas ventas o no, o esas no ventas, o cuando no vendemos y tenemos que seguir pagando. Aprendí muchas cosas, sí, durante estos 10 años. Aprendí a manejar personal, aprendí a trabajar en equipo, aprendí a delegar, aprendí mucho, les puedo decir. Seguí estudiando, seguí haciendo cursos, seguí instruyéndome. Aprendí mucho en información, es el mensaje, que es muy distinto a aprender de la vida. Sucede que el ego, y vuelvo al punto de mi experiencia con el ego, es que cuando aprendemos desde el ego, aprendemos es información. Es decir, vamos guardando información de cómo se hacen las cosas. No significa que estén bien o estén mal. Estos 10 años, yo sentí que estos últimos 10 años, sentí que estaba viviendo mi sueño, que estaba viviendo lo que era para mí. Imagínense cuando los que están afuera, que les ha tocado emigrar, cuando todo les cambia y de tener de haber sido independientes y haber tenido una estructura ya establecida, de tener un piso, les toca salir del país. No voy a hablar de las razones por las cuales salimos del país porque todos no las conocemos. Esas razones se le sumaron a las mías, se le sumaron que mi papá estaba acá en Argentina y yo salí un poco apurada. Cuando el año pasado, el 2018, salí embarazada, tengo una bebé de 1 año y 4 meses y abril es una bendición para mi vida. Ella no tenía, o sea, según la ciencia no tenía que haber estado porque yo tenía problemas para quedar embarazada. Como muchas otras historias que hay y que cuando las contamos entendemos que, cuando nos pasan entendemos que todo tiene una razón. Cuando Abril llegó a nuestras vidas, recién habíamos tomado la decisión de irnos del país. Pero cuando nos enteramos, nos dio miedo, porque obviamente tener un bebé fuera no es fácil, estar solo, son muchas cosas que considerar. Luego de esto, me entero a los meses, 2 meses, de que mi papá tenía cáncer y no habían buenas, ¿cómo diría? No teníamos esperanzas, vamos a decirlo así, no había un buen panorama. Cuando me entero de esto, fue
pasaron aproximadamente 3 meses, yo me enteré de mi embarazo, justamente estoy cumpliendo 2 años de haberme enterado de mi embarazo, hoy, y yo me enteré del cáncer de mi papá en septiembre, en octubre, pero mi papá tenía el cáncer desde antes, y mis hermanos no me habían querido decir por el tema del embarazo y por cuidarme y protegerme. Les cuento esto para que entiendan un poquito la historia y en los puntos que quiero tocar. A la final decido venirme a Argentina porque mi papá está muy mal y yo quería estar con mi papá, tenía años sin estar con mi papá, sin ver a mi papá, y ya yo tenía decidido irme del país, por eso decidimos venirnos a Argentina. Yo me vengo a Argentina sola, con mi barriga de casi 7 meses, de 6 meses de embarazo, en diciembre, 2 días antes muere mi papá. Es decir, que yo llego a Argentina y no está mi papá. Llego a la casa donde mi papá vivía con su señora, la cual yo no conocía, conocí aquí. Y mis hermanos tenían su vida hecha, obviamente ellos estaban haciendo sus cosas y tenían su rutina. Hice mi primer emprendimiento en Argentina, justamente llegando, porque bueno, eso es algo como que uno lo lleva en los genes. Porque necesitaba distraerme y porque necesitaba, obviamente, ingresos. Estaba sola. Yo me iba a refugiar y me iba a apoyar con mi papá. Él ya no estaba. Era otra historia. Lo cierto es que en esos meses, después di a luz, hice varias cosas con el emprendimiento que comencé. Y me di cuenta, al llegar mi esposo, él comenzó a trabajar, cuando nació la bebé, nada, él nos cambió la vida, obviamente por completo, yo no podía buscar un empleo, tampoco tenía en mi mente, y vean lo que hace el ego. El ego no es malo, para mí el ego no es malo. Hay muchas personas que dicen que el ego es malo, pero yo pienso que el ego es malo solamente cuando nosotros dejamos que el ego nos domine. Pero el ego está ahí para algo. Así como las otras emociones, o como las emociones. Como el miedo que está para alertarnos. Como la tristeza que está para que busquemos apoyo. Para que entendamos que hay cosas que pasan dentro de nosotros y que tenemos que hablarlas. Como la alegría que está para compartirla. El ego también forma parte de nosotros porque es una pieza fundamental para nuestra supervivencia. Solo que nosotros nunca aprendemos a manejarlo, así como no aprendemos y no crecemos aprendiendo a manejar nuestras emociones, no nos enseñan a gestionar las emociones. Cuando estaba embarazada, que en enero, mi hija nació en marzo, que yo estaba acá en este país sola, sin mi mamá, sin mis hermanos, sin mi papá, con una barriga gigante porque tenía una barriga enorme, en pleno verano que no podía caminar 3 calles porque ya me estaba desmayando, sin poder trabajar en otro país, me tocó aprender a gestionar mis emociones y pensé en lo importante que es gestionar las emociones y aprender que todas las cosas y todos los sentimientos y todo lo que va surgiendo en nosotros tiene un propósito. Un propósito es que estemos bien. Lo que tenemos es que saber cómo canalizarlas. Igual pasa con el ego. El ego va creando en nosotros estructuras. Es decir, a mi manera de ver, el ego se va formando a medida de lo que vamos escuchando a lo largo de nuestra vida. Y vieron que yo les dije y les conté que vengo de una familia de gente emprendedora, de gente negociante, de gente autónoma, de gente que nunca, mi papá nunca, hasta el hecho de su muerte, incluso llegó a Argentina y nunca se quiso emplear, trabajó por su cuenta, puso un taller en la casa donde vivía, que justamente ahí fue donde, cuando mi hija nació, yo me mudé. Nunca, o sea, siempre dijo que no iba a hacerlo. Obviamente esa es la parte extrema de
de el ser tan autónomo. A lo que voy es que tenemos que aprender que el ego nos va a cuidar de cierto modo, pero que nosotros somos los que debemos controlarlo, no él a nosotros. A mí me venía controlando durante 11 años el ego. Y las personas que me conocen pueden decir, les pueden contar y les pueden decir que no es que sea una persona egocentrista, o por lo menos no a simple vista, sino que el ego no me había dejado aprender de las experiencias, lo que me llevó a fracasar tantas veces. Cuando mi mamá llega a Argentina, gracias a Dios, ya tiene un año acá, ahí comencé a pensar qué iba a hacer y se me cruzó por la mente, obviamente, buscar empleo, porque aun cuando somos muy emprendedores y cuando tenemos eso en nuestra mente o en nuestro corazón, o somos muy capaces porque sí, lo somos, y sé que todos son capaces, hay muchos otros factores que no son nada más los conocimientos y las capacidades, son los contactos, son la cultura, por ejemplo. Y decidí salir a trabajar y le decía a mi mamá siempre, mamá, voy a buscar un empleo porque necesito conocer personas. Es importante conocer personas. Y también necesito conocer cómo se maneja Argentina. Yo no sé cómo se maneja Argentina, o sea, yo no estudié acá, no sé nada de su cultura, solamente sé cómo se maneja el consultorio donde la niña va al pediatra y cómo voy y compro comida. Es lo único que hago, no sé más nada. Así que aquí en Argentina no sé nada. Número 1, cambiar totalmente ese yo. Corrijo, no cambiarlo. Modificarlo, amoldarlo. Ese yo, de la pregunta que les hice al principio, no es todo lo que Alexandra Planas vivió y no es todo lo que Alexandra Planas le dijo su papá o le dijo su abuelo, le dijo su abuela, no es los condicionamientos que le puso su familia. Lo que es Alexandra Planas y lo que eres tú y lo que es todos los que me están escuchando y lo que le digo a todas las mujeres que están en mi comunidad, no es lo que nos dicen, incluso no es lo que nosotros pensamos desde el ego de nosotros. Lo que somos nosotros va más allá. Somos y punto. Somos. Creo que ni siquiera somos mujer o somos hombre. Eso también es una condición. Simplemente somos. Somos seres con inteligencia, con raciocinio, con sentimientos, con emociones. Somos. Y somos capaces de aprender lo que queramos y somos capaces de hacer lo que queramos o lo que nos propongamos hacer. En mi primera experiencia de empleo en Argentina, me di contra una pared. Y ese fue mi ego, pero a su máxima expresión. Me di contra una pared porque, aún con la suerte, diría mi mamá, o diría mi esposo, de que comencé a trabajar en mi área, en el área administrativa, me di contra una pared porque yo me fui a trabajar bajo lo que yo decía que era lo correcto, bajo mis experiencias de mi vida en Venezuela, que no eran las mismas, y que sí, a nivel organizativo puede ser que es igual, una factura es una factura aquí o en la China, y vender es vender y comprar es comprar, muy bien, pero hay un montón de otras cosas que ni siquiera porque es otro país, sino porque es otra persona el que las lleva o el que las maneja, cambian. Y yo me quería quedar con lo que Alexandra había vivido durante los 10 años. Imagínense ustedes cómo estaba yo, de errada. ¿Y cómo podemos estar errados en muchas oportunidades o en muchos momentos cuando queremos imponer lo que nosotros pensamos? Y ese es el ego. Ese es el ego cuando está diciendo, pero es que yo tengo la razón. Y eso nos pasa en cualquier panorama, en cualquier situación. Yo les hablo desde mi punto de vista, desde la autonomía que me ha
caracterizado durante toda mi vida porque siempre he sido muy independiente. Pero esto nos puede pasar desde muchas cosas, desde muchos aspectos, desde el matrimonio, desde los hijos, desde la relación con los hermanos, los padres, desde decirle a alguien que tiene que hacerlo así porque sí. Pero es que no hay una sola forma de hacer las cosas, hay muchas otras. No podemos permitir que el ego sea el que hable. En fin, que me di un golpe muy grande contra la pared porque no había terminado de derrumbar esas estructuras que había hecho mi ego. El ego, a lo largo de nuestra vida, vamos a poner como que si él va creando edificios alrededor nuestro, va creando paredes, y es como un jueguito de estos de Nintendo, que suben y bajan las paredes cada vez que nosotros estamos frente a una situación. Y esas paredes lo que hacen es pretender protegernos de las cosas que están fuera, por los registros que vamos guardando de todas las experiencias. Esto es obviamente cuando no entendemos o cuando no sabemos canalizar esas emociones que mueven al ego. Pasa que vino esto de la cuarentena, con lo de la pandemia, el coronavirus, y donde estaba trabajando, bueno, cerró, me quedé sin empleo. La verdad es que ese tiempo fue el tiempo. Fue el tiempo en donde me senté y dije, bueno, creo que lo estaba haciendo mal, porque lo estaba pasando mal. Fue muy desafiante ese primer empleo. Me fue muy mal. Yo pensaba y condicionaba que era por mi jefe. Lo condicionaba todo que era su culpa. Pero cuando yo salí, cuando ya no estaba más ahí, que estaba en casa, que estaba pensando en lo que había sucedido ese tiempo y en cómo iba a presentarme en el futuro, me di cuenta de que no era culpa de él y que era simplemente que yo estaba mirando las cosas desde mi ego autónomo. Porque yo estaba tomando decisiones e imponiendo cosas desde lo que yo había aprendido y la experiencia que yo tenía. Y estaba errada, estaba equivocada. Y eso nos pasa cuando, como les dije, cuando queremos imponernos por las experiencias. Nos pasa cuando queremos decirle a un amigo. Porque resulta que nosotros un día nos fuimos por una vía y chocamos. Y resulta que le decimos a ese amigo, vete por esa vía porque no te vayas por esa vía porque vas a chocar. Y le queremos decir, le queremos imponer. Tenemos que aprender que no podemos imponerle a nadie nada, y mucho menos desde el ego. Así que en este tiempo, para culminar, aprendí que estaba dominada por mi ego y comencé a trabajar con este desafío de mujeres reales. Comencé a trabajar en mí, en quién soy, y comencé a mirar para dentro de mí, que es lo más importante. Olvidé toda la experiencia que tenía emprendiendo o trabajando con empresas durante todos esos 11 años y comencé a ver quién soy, qué hace Alexandra, qué es lo que representa Alexandra, y comencé a mirar y creé el desafío de mujeres reales, el cual compartí con muchas mujeres y por eso la comunidad ha crecido. Porque sé que nos pasan muchas oportunidades que nos perdemos en el camino y dejamos que ese ego sea el que decida y el que vaya por la vida chocando contra esos muros. Afortunadamente, hoy en día estoy en mi segunda experiencia laboral en Argentina, totalmente diferente desde todos los aspectos, porque no hago nada que tiene que ver con mi profesión, no hago nada que tiene que ver con nada de lo que haya hecho durante toda mi experiencia, hago algo completamente diferente. Y veo a mi jefe como un mentor en potencia, porque de verdad que aprendo cada día cosas de ese señor, que me permite incluso su espacio para que yo esté acá con ustedes, que me ha enseñado mucho. Así que desde mi ego autónomo que ahora estoy aprendiendo a dominar, quiero darles el mensaje y decirles y enseñarles, y no sé si puedo compartir la pantalla para dejarles la última que tengo allí, es que el ego es el filtro con el que vemos las cosas. Solamente tenemos que limpiar un poco el filtro, cambiarlo y buscar la manera de dominar a ese ego, no hacerlo nuestro enemigo. Simplemente entender que él nos quiere proteger y cambiar la forma en que vemos las cosas. Mirar un poquito para adentro y aprender quiénes somos. No lo que somos, no los títulos que tenemos, sino quiénes somos dentro.
muchas gracias por escucharme. Ahí les comparto, porque no lo vi tarde, les comparto mis redes sociales por si me quieren seguir. Mi comunidad es sobre todo de mujeres, pero todos los hombres que quieran seguirme están bienvenidos. Pronto haremos actividades para los hombres. Así que bueno, muchísimas gracias por su tiempo y espero que les sirva mucho mi experiencia. Gracias, Alexandra, gracias por compartir tu experiencia de vida, porque como ella lo dice, el ego, bueno, dices tú, ¿no? Que el ego no es algo que existe, pero también nosotros asumimos ese compromiso hasta con uno. Yo a veces también he comentado y le comentaba a una persona en estos días que ciertamente el ego no existe, pero también lo tenemos allí. Vamos a ver entonces, una vez concluida ya la conferencia de nuestra amiga Alexandra Plana, se abre un ciclo de preguntas. Recuerden que pueden hacerlo a través del chat. Si alguno desea participar, ya tomando la palabra, nos puede indicar, abrimos el micrófono. Aquí hay unas reacciones abajo, hacia la derecha, donde tenemos un pulgar y tenemos unas manos de aplaudir. Puede ser el pulgar. De igual manera podemos tomar en consideración y las personas pueden ya hacer sus preguntas. Alexandra, allá en Argentina tienes a nuestro amigo José Luis Soto, quien es también venezolano. Está nuestra amiga Mirta Susana Bonsalman, que también vive en Buenos Aires. Allí en la pantalla la tienes. Allí mismo la tienes cerquita, está en Buenos Aires, ¿no, Mirta? Hola, Mirta. Hola, hola. Bueno, nos tenemos que conocer, Alexandra, con todo gusto. Querida, sí. Me encantaría. Va a ser una alegría. Muy bien, sí. Así Gracias. Que acá estamos, sí, listos. Después Martín nos hace los contactos y nos vemos y le damos fotos y le contamos lo que estamos haciendo. ¿Qué te parece? Súper, me encantaría, por supuesto. Sí, ¿en qué parte vivís de Buenos Aires? Mira, yo ahora vivo en La Boca. Bien. No tenía ni idea de dónde era La Boca cuando me mudé, porque yo vivía antes en La Plata. Llegué a La Plata, cuando mi papá vivía acá. Ahorita recién estoy buscando departamento para mudarme a otra zona más céntrica. Bien. Bueno, yo personalmente estoy en Recoleta, igual hay mucho transporte y tal, estamos todavía en cuarentena, pero bueno, nos vamos a ir arreglando para contactarnos. Claro, así claro. Que acá estamos, yo ya le conté a Martín que tengo el programa de radio hace ya 24 años, radio y televisión, así que desde ya queda a disposición también, con todo gusto. Ay, qué bueno, muchas gracias, Mirta. A mí, te cuento que yo conozco varias argentinas por lo del desafío de mujeres reales, emprendedoras todas, de verdad que buenísimo. Yo feliz de trabajar, tengo muchas, obviamente muchas en la comunidad venezolana que están alrededor del mundo, pero me encanta trabajar obviamente con argentinas porque me siento como que estoy conociendo más de todo, de la forma de trabajar, de la cultura, de la gente, y está muy bueno esto, así que me encantaría. Sí, bueno, lo hacemos, lo concretamos, yo acá estoy a disposición. En Recoleta, sobre Avenida Santa Fe, después nos damos los... ¡Buenísimo! Bueno, yo trabajé, mi primer empleo fue en Santa Fe, así que sí, me conozco la zona. Bueno. Allí también hay una cosita, por favor, disculpen que les interrumpa, Alexandra, por favor, ¿puedes dejar de compartir pantalla un momentito? Sí, de igual manera, ahí Mirta se encuentra en Rosario, nuestro gran amigo y compañero José Luis Soto. Miren, puedo pedirles un favor que abran las cámaras para tomar la foto un momentito.
Gracias. Para que aparezcamos todos. Un momento, abrimos las cámaras, hablamos y tomamos la foto. Me gusta dejar también todo a la mano. Gracias, Andrea. Gracias, José Luis. Gracias a la doctora Cariol, Sofía, Yarixa. No he podido ver la cámara. Bueno, gracias de verdad también. ¿Alguna pregunta entonces para Alexandra? Vamos a ver el chat en este momento. Vamos a ver. José Luis dice, muy buena conversación. Alexandra, gracias por compartirla. Yo estoy en Rosario, siempre a la orden por acá. Rosario, José Luis, ¿puedes abrir el micrófono un momentico también, por favor? Hola Martín, buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes. Gracias Alexandra, muy buena conversación. Hola José Luis, un placer, gracias. Igualmente, igualmente. Por acá estamos en Rosario, bueno, llevo 2 años también por acá y siempre dispuesto a apoyar en lo que se pueda, ¿no? ¿En qué parte de Rosario? Yo vivo acá en el centro de Rosario. Ok. Sí. Está bien. Sí. Buenísimo, muchas gracias. Igual es por acá estamos a la orden para compartir y para... yo creo que para exactamente, y crear alianzas de todo tipo, pues. Yo siempre le digo a la gente, me pasa mucho, y les comento, que me escriben gente que me siguen, hombres sobre todo, que me siguen de hace mucho tiempo, y me dicen, ¿y por qué ahora tú no le hablas a los hombres? Y yo, ya va, yo le hablo a los hombres. Yo le digo, no, o sea, lo que pasa es que tengo la comunidad de mujeres. Y aquí tengo también. Me pasó que como yo llegué embarazada, como les comenté, hay muchas necesidades de apoyo y de contención. Entonces, por eso es que decidí hacer el programa para mujeres y hablarle a mujeres. Pero siempre he trabajado con el público mixto, así que siempre hay oportunidades de hacer cosas con todos. Qué bueno. Bueno, los hombres tenemos nuestra energía femenina, no lo olvides también, ¿no? Sí, obvio, por supuesto que sí. Cuando la tenemos elevada, entonces conectamos rápido con los grupos de mujeres. Sí, es verdad. Gracias. Es verdad. Gracias, Martín. Gracias a ti. Allí voy a poner en contacto a todos, José Luis también con Mirta Bosadema, que tiene también los programas de radio y televisión en Argentina. Se pueden afianzar, se pueden apalancar mucho con ella. Una excelente mujer. Vamos a estar compartiendo el próximo miércoles una charla entre los dos. Sofía, ¿cómo estás, Sofía? Ella levantó la mano y quiere hacer una pregunta. Adelante, Sofía. Gracias por estar. El audio, permíteme. Ya está. Ya está. Alexandra, muy buenas tardes. Hola, Sofía, buenas tardes. Ay. Un saludo muy cordial desde la Ciudad de México. ¡Ay, qué bueno! México lindo y querido. Me pareció muy importante y muy interesante pues el tema que hablas y del cual hablaste, perdón, y quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que personalmente uno se dé cuenta cuando estás actuando desde el ego? Mira, yo todavía estoy trabajando en mi ego, no es algo muy fácil, o sea, no es algo de la noche a la mañana, ¿no? Y como les mencioné en el intermedio de la conferencia, yo no soy psicóloga, pero he venido trabajando, como les dije, desde mi ser, desde los conocimientos. Sí. Cuando estaba estudiando para ser conferencista, vimos mucha materia de crecimiento personal que me ayudó muchísimo a buscar las herramientas para conocerme. Y creo que el conocerse nos ayuda a identificar cuando estamos hablando desde el ego. Eso es muy importante. Pero el conocer nuestra esencia. Porque como les decía, todos sabemos, o sea, si nos piden el currículum, entregamos el currículum, eso es fácil. Pero ¿quién soy? ¿Quién eres tú? Es otra cosa, no es el currículum. No es, ni siquiera son tus experiencias, Sofía.
el quién soy es más allá, es más adentro, más adentro. Entonces, sí podemos identificar cuando estamos hablando del ego, obviamente, cuando nos conocemos, cuando empezamos a conocernos, a entender esos sentimientos y a entender lo que nos movió a por lo menos a tener una reacción, por lo menos una discusión con la pareja, cuando nos mueve algo y luego empezamos a analizar qué me movió y descubrimos, no, ya va, o sea, yo lo estoy diciendo desde el ego porque yo quiero tener razón y punto. Pero en realidad es que tú tienes razón, pero como yo no quiero perder y no quiero darme por vencida y no quiero que me veas débil, entonces yo voy a defender mi punto y ya. Entonces, sí es súper importante conocernos y sí podemos darnos cuenta, solo que tenemos que trabajar adentro mucho. Sí, claro, claro. Pues muchas gracias, Alexandra, y enhorabuena. Gracias a ti, Sofía. Gracias a ti. Y bueno, bienvenida a mi comunidad cuando quieras. Ahí están mis redes sociales, me puedes escribir. Y si quieres pertenecer a la comunidad de mujeres emprendedoras que estamos por todo el mundo, pues bienvenida. Y no importa que no tengas ningún emprendimiento, eso no importa, porque todos tenemos algo de emprendedor adentro. Sí, sí, por supuesto. Claro que sí. Muchas gracias, Alexandra. Adiós. Qué bueno, gracias, Sofía. Oh, Martín, gracias. Ciudad de México. Sofía también se formó conmigo desde allá. Ay, bonito. Gracias, Sofía. Bien, Sí, gracias, ¿alguna otra pregunta? De nada, Sofía. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver. ¿Quién desea preguntar? Andrea Rodríguez, ¿cómo estás? Cariol, Ivy, ¿alguna pregunta, Ivy? Próximamente estaremos, Enoe también está por aquí. Enoe, vamos a ver. También tenemos una de nombre Soreangelis Chirín. Bienvenida. Puedes preguntar. Próximamente vamos a estar ya certificando a través de la Corporación Internacional de Conferenciantes no solamente a venezolanos, sino a todos aquellos que deseen participar a esta comunidad en el mundo. Así que ya vamos a estar dando detalles en cualquier momento. Además, la página web ya está casi lista. Está saliendo casi del horno. ¿En qué momento? Pues yo les avisaré. Ahí también pueden escribir, pueden participar con alguna información que quieran suministrarnos a través de la página web o hacia la página web de la Corporación Internacional de Conferenciantes. La doctora Cariol nos dice: gracias, Alexandra, por compartirnos tu experiencia, mujer guerrera y empoderada, típica venezolana. Gracias. Gracias, Cariol. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué quiere decir algo, verdad? Sí. Enhorabuena, Alexandra, y bienvenida a este descubrimiento que creo que te queda mucho por descubrir. Y creo sí. que te va... me refiero que es tan infinito lo que descubrimos en nosotros que eres joven, no sé cuántos años tienes, pero eres joven y te queda mucho por descubrir. Totalmente. Por compartir con otros y apoyar a que otros se descubran. Así que totalmente. Felicidades. Gracias. A mí no me da pena decir mi edad, yo tengo 32 años. Hasta ahora no me da pena. Y sí, claro. Yo lo saco así. Tengo un año y 4 meses, como le dije, siendo mamá. Y siento que llevo una vida siendo mamá. O sea, no me imagino todo lo que me falta. Todo lo que me falta por aprender. Porque cuando uno es mamá, sinceramente la vida te cambia y la perspectiva es totalmente otra. Así que siempre vamos a cambiar. O sea, no nada más fue emigrar, fue convertirme en mamá.
Entonces, el cambio es grande y lo que toca por aprender y queda, el camino es muy, muy, muy largo, pero bueno, aquí vamos, dándole Sí, paso a pero paso. si has empezado así, también es muy bonito, porque descubriendo cosas en nosotros es muy gratificante y muy Sí, sí, benéfico. totalmente, totalmente. Muchas gracias. Gracias a ti. Ivy también va a participar como ponente en la tercera Ay, semana, buenísimo. o sea, que viene. Ella está por España, ella es de Rumanía, pero reside en España. Una excelente mujer también, tiene un emprendimiento maravilloso. O sea, yo puedo dar fe de casi todos los que están aquí porque los conozco, por supuesto. Qué bueno, eso es lo bonito de integrarnos todos. Sí, Y totalmente. vamos a integrarnos para trabajar, no solamente para hacer crecer a Venezuela, sino para hacer crecer al mundo. Como lo dije en la charla anterior, en el estrato humano. Vamos a crear y vamos a innovar. Entonces, no hay más preguntas. Ya para culminar, gracias, Alexandra, por Gracias. este momento que has compartido con nosotros también. Y deseamos lo mejor para ti también en las tierras argentinas. Allá ya te vas a ver que en contacto con Mirta, con José Luis, eso va a ser maravilloso. Así que ¿Puedo comentar algo, Martín? un ladito cuando vayamos hasta allá. Sí, sí, claro, ¿Me cómo escucha? no, Porfirio, adelante. Sí, sí. Bueno, saludos a la paisana aragüeña Alexandra, muy cerca de nuestro pueblo, Martín. Y bueno, el relato de Alexandra me hizo recordar la novela de Paulo Coelho, El alquimista. De esa historia del pastor que se va en búsqueda del tesoro y resulta que ella lo ha estado encontrando dentro de sí, como sucede con la historia del protagonista del alquimista. Simplemente quería hacer esa acotación. Y de nuevo un placer y gracias por tu aporte. Muy, muy fresco, muy motivador. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Porfirio, por escucharme y voy a leer El Alquimista porque no lo he leído. Me quedé con la semillita del interés. Sí lo he escuchado, pero no lo he leído. Así que me voy a buscar y lo voy a leer. Sí. Muchas gracias igual a ti, a todos por escucharme, por la oportunidad, por el tiempo, porque, bueno, desde mi humilde experiencia, a mí me encanta escuchar las historias de los demás también porque sé que de las historias aprendemos. Y quiero darle las gracias a la profesora Evelyn, al ingeniero Evelyn, que no la conozco en persona, sé que está ahí conectada, no sé si está disponible, pero bueno, gracias por la oportunidad y por este bello proyecto que están haciendo. Así que, bueno, besitos y saludos desde aquí, desde este frío. Sí está disponible. ¿Quieres escucharlo un momentico? Ay, por supuesto, me encantaría porque no lo he escuchado. Acércate, Evelyn. Desde el comando de operaciones. Saludos, ¡hola! Un placer. Un placer conocerla. Encantada. Muchas gracias por la oportunidad y por su trabajo. Para eso estamos, para apoyarlos y que caminen de la mano. ¿Me escuchan? Sí, se escucha algo cortado, pero sí escuché. Bueno, me encantó saludarles y bueno, estoy detrás de la cámara, pero siempre apoyándoles. Muchas gracias, ay, lo sé, yo sé que está ahí siempre, así que muchas gracias. Muchas gracias por el hermoso trabajo que están haciendo, por la oportunidad que nos están dando a todos, así que bueno, seguimos, ánimo.